En clases anteriores hemos visto los distintos tipos de datos con el que cuenta el lenguaje. Asimismo, hemos visto cómo almacenar datos en las variables, hemos visto cómo mostrar, hemos visto cómo realizar operaciones con los datos, pero cuando tenemos que almacenar varios datos del mismo tipo, debemos introducirnos en las estructuras de datos. La primera estructura de datos que vamos a ver se llaman arreglos o vectores, que pueden ser unidimensionales o vectores, bidimensionales o matrices, o multidimensionales, todos aquellos arreglos con más de dos dimensiones. En esta clase de hoy vamos a ver vectores unidimensionales y bidimensionales. El tipo de datos que se almacena, que se puede almacenar en un vector, en una estructura de datos tipo vector, son cualquiera de los tipos de datos admitidos en el lenguaje, excepto el tipo de datos void. Un ejemplo muy simple es, al igual que en las variables, primero se declara qué tipo de datos se va a almacenar en el vector y luego el nombre del vector. Hasta ahí es exactamente igual que la denominación de una variable, en este caso m de tipo entero, y luego si entre corchetes indico la dimensión de m, entonces esto significa que m va a almacenar hasta 10 valores enteros. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta significa que existe memoria reservada para m desde la posición 0 hasta la posición 9. En total son 10 elementos enteros. La capacidad que tiene m de almacenar 10 elementos enteros significa que va desde la posición m sub 0 hasta la posición m sub 9. Entonces, yo puedo hacer para la indicación, por ejemplo, a m sub 0 le asigno el valor 5, a m en la posición 4 puedo asignarle un 6, puedo asignarle un 6, puedo hacer, al igual que en las variables, mostrar por pantalla en el formato que corresponda, en este caso porcentaje d, coma, m en la posición 4, por ejemplo. Exactamente igual que con las variables comunes, puedo leer en el formato que corresponda, en este caso porcentaje d, coma, la dirección de m en la posición 9, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Vuelvo a repetir. M es un arreglo de 10 elementos de tipo entero. Puedo hacer asignaciones directas, por ejemplo, m en la posición 0, le asigno un 5, m en la posición 4 le asigno un 6. Nunca puedo asegurar, con el solo hecho de la declaración, qué contenido tiene cada una de las posiciones de m. Para asegurarme el contenido de cada una de las posiciones de m, tengo que inicializar m en una estructura cíclica. Entonces, m contiene 10 posiciones de elementos enteros y yo puedo asignar automáticamente por código un valor a cada una de las posiciones de m, o puedo mostrar por pantalla, también puedo leer por teclado, también puedo m en la posición 6 asignarle m en la posición 0 más m en la posición 4, que es un elemento que existe, que tiene valor. De la misma manera es absolutamente válido decir, bueno, m en la posición 8, asignar m en la posición 2 más 2. Esto también se puede hacer, es válido, porque ya estoy diciendo que a m en la posición 8 le asigno m en la posición 2 más 2, 4. Y por último también es válido hacer este tipo de operaciones. M en la posición 3, asignarle m en la posición j, por ejemplo. Cuando utilizamos este tipo de asignaciones tenemos que tener cuidado que j solamente contenga un valor entre 0 y 9, ya que nuestro vector m está definido entre 0 y 9, es decir, de 10 posiciones. Entonces, para realizar una carga
cuando digo carga es una lectura por teclado o una asignación de valores a todo el vector. Debo tener al menos una variable control de un ciclo, por ejemplo i, que es clásico, y puedo utilizar el ciclo más común, más útil, es el for. Digo para i desde 0, ¿por qué? Porque el vector dijimos que arranca en la posición 0, y menor que 10 en este caso sería la posición 9, m sub 9 del vector, incremento i. Si realizo dentro de este ciclo a m en la posición i guardo 0, lo que estoy haciendo de esta manera es algo que se llama inicializar el vector m en valores 0. ¿Eso qué quiere decir? Solamente después de ejecutar este ciclo puedo asegurar que el vector m en todas sus posiciones, es decir, m sub 0, m sub 1, m sub 2, m sub 3, 4, 5, 6, 7, 8 y m sub 9, todas esas posiciones tienen como contenido un valor 0. Si lo que pretendo es leer el vector por teclado, que el usuario ingrese los valores que desea, esto sería una carga del vector. En ese caso vamos a solicitar al usuario los valores enteros para la posición y vamos a mostrar i más 1 para que no aparezca posición 0, posición 1, posición 2, sino que va a aparecer posición 1, posición 2, posición 3 hasta la posición 9. Pero cuando hacemos el scanf en formato entero, en este caso, leemos m en la posición i. Y va desde, como indica el ciclo for, desde 0 hasta 9. ¿Sí? Pero lo que vamos a ir mostrando en pantalla en cada una de las vueltas de ciclo es desde 1 hasta 10. Luego, para mostrar por pantalla lo que cargamos en este ciclo, utilizamos un ciclo de la misma manera, con la misma variable control de ciclo, es decir, i. Podríamos utilizar otro contenido del vector en la posición, y acá hacemos un printf. Vamos a colocar unos corchetes para simplemente una cuestión estética, porcentaje d, y mostramos m en la posición i. Voy a hacer directamente voy a eliminar todas estas asignaciones y operaciones que realizamos con el vector, de manera de mostrar qué es lo que se podía hacer con un vector. Esto vamos a eliminar, ya no tiene sentido. Guardamos todo esto y vamos a ejecutar. Me aparece en pantalla: ingrese los valores enteros para la posición. Estamos ejecutando cada una de las vueltas de este ciclo. Entonces vamos a ingresar aquí hubo un error. El scanf se lee la dirección de ingrese los valores para la posición, y nos aparece el mensaje: ingrese los valores enteros para la posición 1, ingresamos un 11, para la posición 2 ingresamos un 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y ya estamos en la posición número 9, 19, ingrese los valores para la posición 10, que es la última, 20, y hemos finalizado con la carga del vector. Valores de la posición 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y a continuación los mostramos el contenido del vector en la posición. Bueno, aquí faltó mostrar el valor de i, y mostramos 11, 12, 13, 14. Vamos a darle un mejor formato a esto.
quitando este mensaje, lo vamos a colocar previo a la iniciación del ciclo, y como mensaje dejamos solamente contenido del vector. De esta manera, previo a esto, vamos a hacer algo que se llama system y entre comillas CLS para borrar la pantalla, así tenemos un mejor entendimiento, y luego mostramos cada una de las posiciones del vector. Ejecutamos esto y vamos a ingresar nuevamente los valores 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20 en la posición 10, y luego contenido del vector. M sub 0 tiene la posición 11, tiene el valor 11, M sub 1 tiene el valor 12, M sub 2 tiene el valor 13, y así sucesivamente hasta M sub 8 tiene el valor 19 y M sub 9 tiene la posición 20. De esta manera podemos almacenar y mostrar los valores de un vector unidimensional. Vamos a hacer una muestra del vector luego de su inicialización. Contenido del vector luego del ciclo de inicialización en 0. Esto debería mostrar todos los valores del vector en cada una de sus posiciones. Si ejecutamos esto, tenemos contenidos del vector, todo en 0. Pulsamos Enter. Bueno, ahora debemos cargar todos los elementos del vector. Voy a almacenar todos el mismo número, todos en 2, y luego muestro el contenido del vector, todo en 2, ejecutados en este ciclo de carga del vector. Bien, para realizar algo más práctico podemos definir una constante. La vamos a definir de esta manera: define n, vamos a hacer un valor chiquitito para que nos sea más fácil usar. De esta manera definimos una constante en nuestro programa, n, cuyo contenido es 5. Y luego voy a decir que mi vector, voy a reemplazar la dimensión 10 por n. A continuación realizo la carga del vector. Esto lo vamos a sacar. Vamos a realizar la carga hasta n. Ingresé los valores enteros para la posición a la que corresponda. Inicializamos el vector. Esto lo podemos sacar también. Ya hemos mostrado en qué consiste la inicialización de un vector. Y la consigna ahora va a ser buscar el mayor elemento o mostrar el mayor elemento de un vector de enteros. ¿Cómo vamos a realizar eso? Vamos a declarar una variable max, también de tipo entero, previo a realizar el ciclo de búsqueda del máximo valor del vector. Vamos a inicializar max con m en su primera posición, que es 0. Luego vamos a ingresar en un ciclo de búsqueda del máximo elemento del vector, que va a ir para ahí desde, como max ya contiene la posición 0, vamos a arrancar en 1. Esta inicialización de m en 0 es muy útil. Yo puedo asegurar que de esta manera siempre al finalizar el ciclo max va a contener el máximo valor del vector, y no inicializar max en valores tipo 0 o 999 o menos 999, que son muy típicos errores en las búsquedas de valores máximos, de valores mínimos. Siempre conviene inicializar la variable con el contenido de algunas de las posiciones del vector. Por supuesto, si quisiera buscar de atrás hacia adelante, es decir, hacer un ciclo desde 10 hasta 0, o desde, en este caso, n hasta el 0, también es fácil, pero buscar los valores desde el más chicos hasta el más grande. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para i desde 1 y menor que n, incremento i, y aquí adentro voy a preguntar, dentro del ciclo, voy a preguntar para cada uno de los casos si m
en la posición Y es mayor que max. Si eso es verdad, si eso es así, entonces en max guardo M en la posición Y. De esta manera yo puedo asegurar que cuando este ciclo finalice, el máximo valor entero almacenado en M es, y a continuación muestro el contenido de max. Vamos a hacer un ejemplo muy simple. Vamos a ejecutar esto y vamos a guardar los elementos 2, 3, 2, 1, 0. El máximo valor del vector es 3. ¿Por qué? Porque tengo 2, 3, 2, 1, 0. El máximo de todos estos elementos almacenados en el vector es el valor 3. Otro ejemplo. Almacenamos ahora el valor 22, 23, 55, 100, 150. El máximo valor almacenado es 150. Una última prueba. Pusimos un valor máximo en el medio, pusimos un valor máximo al final. Ahora vamos a poner un valor máximo al principio. Ejemplo. Pongo 55, 22, 10, 20, 30. El máximo valor es 55. Con este algoritmo muy simple podemos buscar el máximo valor de un vector, podemos buscar de la misma manera el mínimo valor de un vector, también inicializando una variable con el contenido de la primera posición del vector, y luego hacer un recorrido y preguntando si m sub i es más chico, es menor que mínimo. El algoritmo es exactamente igual, simplemente invertimos esta pregunta. Otra operación muy común con los vectores es realizar la suma de todos los elementos del vector, realizar el cálculo de un promedio. Todos esos algoritmos se realizan siempre con ciclos de este tipo, ciclos for. ¿Por qué? Porque ya conocemos de antemano cuántos elementos tiene el vector. Por supuesto, lo mismo que se realiza con el for lo podríamos realizar con un while, un ciclo del tipo while o un ciclo del tipo do while. Entonces, si la idea es realizar la suma de todos los elementos del vector, podemos declarar una variable suma, la vamos a inicializar en 0. Utilizo este mismo ciclo anterior para realizar la carga del vector y luego realizo un ciclo para ir desde 0 y menor que n y más en cada una de las vueltas de ciclo. A la variable suma le asigno, vamos a utilizar la notación en C, suma más igual m en la posición I. Cuando este ciclo finalice, yo puedo asegurar que suma tiene el contenido de m sub 0 más m sub 1 más m sub 2 más m sub 3 más m sub 4 más m sub 4. Correcto, está ahí. Entonces, puedo mostrar por pantalla el valor y muestro el valor de suma. Vamos a ejecutar esto. Ingresamos 2, 3, 2, 1, 4. El valor de la suma de todos los elementos de M es 12. 2 y 3, 5 y 2, 7 y 1, 8 y 4, 12. De esa manera realizamos la suma de todos los elementos de un vector. No confundir los contenidos del vector con la posición del vector. Ejemplo, si yo quisiera saber, para el caso anterior donde buscábamos el mayor elemento de un vector, entonces una cosa es el valor mayor y otra cosa es
la posición en la que se encuentra. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, declaramos, como teníamos antes, max para almacenar el máximo y pos para almacenar la posición. Realizamos la carga y para cada una de los a max le asignamos m sub 0, igual que en el ejercicio anterior, y a pos le asignamos 0. Luego preguntamos dentro del ciclo if m en la posición i si es mayor que max, entonces debemos iniciar un bloque de instrucciones y asignar a max el valor que contiene m sub i. Le asignamos en qué posición se encuentra ese valor máximo. Por supuesto, este ciclo arranca en 1 hasta n. Luego de ejecutar esto, yo puedo asegurar que el valor máximo de todos los elementos de m es, y su posición es porcentaje de, y aquí muestro max y pos. Vamos a realizar una prueba. En max guardo m en la posición i. Realizamos una prueba y almacenamos los valores 1, 2, 3, 2, 1. El máximo de todos los elementos de m es 3 y su posición es la posición 2. Esta es la posición 0, 1, 2. Es decir, el elemento 3, que es el máximo de este vector, se encuentra en la posición 2. Vamos a probar los límites. Vamos a colocar el máximo valor en la posición 0. El máximo de todos los elementos es 4 y su posición es 0. Vamos a colocar el valor máximo en la última posición. El máximo de todos los elementos es 5 y su posición es 4. ¿Eso es correcto? Sí, eso es correcto. Bien, cuando necesitemos trabajar con elementos, con estructuras de datos de más de una dimensión, debemos simplemente indicar la estructura que la va a contener, en este caso m, la debemos indicar con las dos dimensiones que va a tener. Voy a definir ahora una constante para las filas y otra constante para las columnas, y las voy a nombrar fila, f de fila, y c de columnas. Dos constantes f y c, y vamos a hacerlo algo más chiquitito. Vamos a hacer de 3 filas por 4 columnas. Entonces nuestra estructura de datos ahora va a tener f filas por c columnas. También vamos a definir, lo voy a definir aparte para que quede más claro, que esta es la estructura que contiene f filas, en este caso 3 filas por 4 columnas. Y vamos a declarar unas variables para realizar el recorrido de las filas en dos ciclos for anidados. Una forma clásica de recorrerlos es con i las filas y con j las columnas. ¿De qué manera hacemos eso? Bien, hacemos un ciclo para i desde 0 y menor que f, incrementamos i, luego dentro de ese ciclo iniciamos otro, for
j desde 0, j menor que la cantidad de columnas, incrementamos j. Y aquí adentro vamos a colocar porcentaje de y columna porcentaje de, mostramos y mostramos j, de manera que la aplicación me vaya pidiendo ingrese los valores enteros. Vamos a quitar para que no quede tan largo este mensaje. Ingrese los valores para fila 0 columna 0, para fila 0 columna 1, de esa manera. Y luego hacemos un scanf en formato entero de la dirección de m fila i columna j. De esta manera hacemos la lectura por teclado de todos los elementos de la matriz o de el vector bidimensional m. A continuación, para mostrar la matriz que fue cargada, realizamos un ciclo las filas de esta manera, exactamente igual que el anterior, y luego un ciclo con la variable j, exactamente igual que este ciclo que hicimos acá. Entonces tenemos un ciclo externo cuya variable de control es i para las filas y un ciclo interno cuya variable de control es j para las columnas, y mostramos printf aquí porcentaje de, que es el contenido. Perdón, este printf no es con mayúscula sino que es con minúscula, coma m sub i j, simplemente para mostrar en formato matricial. Este ciclo interno recorre toda la primera fila, luego pasa a la segunda, luego pasa a la tercera. Simplemente para que me aparezca en formato matricial, voy a mostrarlo de esta manera. Aquí voy a hacer un barra n para que cambie de renglón luego de la finalización de cada uno de los ciclos internos. Vamos a realizar una prueba de esto. Me han quedado mal las llaves. Acá está faltando la llave de finalización de ese ciclo. Esta llave finaliza esta y esta finaliza esta. Correcto. Ingrese los valores para la fila 0 columna 0. En la posición 0, 0 vamos a colocar una matriz cualquiera. 5 en la posición 0, 1. Sigue siendo la fila 0, columna 1, fila 0, columna 2, fila 0 y así sucesivamente. Ahora pasé a la fila 1, columna 0, y esto se vuelve a repetir para las 3 columnas, o sea, el ciclo cuya variable de control es i. I se repite 3 veces y las columnas 4 veces. ¿Por qué? Porque tengo definido 3 filas y 4 columnas. Entonces esto se va a ejecutar tantas veces como filas y columnas tenga definida. Una vez que finalice la carga, en este caso finalice la carga, estoy mostrando la matriz en formato matricial, y estos son los valores ingresados. En la fila 0, columna 0, el valor 5, en la fila 0, columna 1, el valor 2, y así sucesivamente. Dijimos que f, cantidad de filas, son 3 y cantidad de columnas son 4. Cantidad de filas 1, 2, 3, cantidad de columnas 1, 2, 3, 4.
Bien, de esta manera podemos realizar la carga y podemos realizar la muestra de un vector bidimensional. Por supuesto, exactamente igual que los vectores unidimensionales, y con el mismo criterio en los algoritmos, podemos realizar la suma de las filas, la suma de las columnas, podemos realizar buscar el mayor elemento, calcular el promedio, en qué posición se encuentra. Todo ese tipo de operaciones se puede realizar con la guía de ejercicios a mano. Se pueden realizar todo ese tipo de cálculos y operaciones sobre los distintos contenidos de un vector bidimensional. Simplemente para mostrar cómo podemos realizar la suma de los distintos de los valores de cada una de las filas, podemos declarar una variable suma, la cual la inicializamos en 0. Bueno, esto en realidad no es necesario inicializar en 0. Realizamos la carga de nuestro vector bidimensional y luego al iniciar cada uno del recorrido de cada una de las filas, vamos a iniciar esta variable suma en 0 y luego dentro del ciclo que recorre cada una de las posiciones de una determinada fila, a la variable suma le vamos a asignar lo que hay en suma más m sub ij. Esto que hace, acumula todos los valores de una determinada fila en la variable suma. ¿Por qué? Porque suma se inicia en 0, se inicializa en 0 previo al inicio del recorrido de cada una de las filas. Y luego podemos mostrar el valor de la suma de una determinada fila. Por ejemplo, podemos decir, a ver, un formato un poquitito más cómodo, la fila porcentaje de, y aquí mostramos la fila es i y la suma de esa fila es el contenido de suma. Guardamos esto y ejecutamos. Vamos a ingresar cualquier valor para toda la matriz. Y dice, la fila 0 suma 8, la fila 1 suma 16, la fila 2 suma 8. Hagamos la comprobación simplemente con la última fila cargada, que es esta, 0, 1, 2, 3, cuyos contenidos son 2 y 3, 5, y 2, 7 y 1, 8. Es decir, de esta manera sumamos cada uno de los valores de las filas. Si necesitáramos recorrer, que en algunos casos es necesario, una matriz o un vector bidimensional por columnas, simplemente imprimimos intercambiamos f por c y la variable i por la variable j. Bien, esto es todo respecto de arreglos. Muchas gracias.